Bien, vamos a hablar de salud. Ya sabés que ante cualquier duda consultá con tu médico amigo de la radio, el doctor Pascual Pimpinela, médico forense, docente de la Universidad Nacional del Litoral, está laburando en la Facultad de Ciencias Médicas, con lo cual ahí tenemos toda una referencia para saber desde dónde estamos hablando. Tordo, ¿para dónde rumbeamos hoy con el tema de la salud? Bueno, tenemos dos temas. Ajá, vamos con el número uno. No, pero están vinculados uno con el otro. Están vinculados uno con el otro. El tiempo indudablemente que no va a dar para el tratamiento de los dos en un solo segmento. Vamos a ver si tenemos después tiempo para tratar el otro. Pero sí lo quiero vincular. Bien. Y a su vez, lo primero que quiero decir es que estos dos temas me llamaron la atención que aparezcan en una publicación de difusión médica. Ajá. Es decir, esta es una revista exclusivamente de difusión médica. ¿Qué significa eso? Significa nada más que para profesionales, por el tema del contenido, de los temas, no, desde otra perspectiva. Y que aparezca un tema con este título, y después te voy a pasar al rol de papá, a ver qué opinás. A ver el título. El título dice: los padres de adolescentes privados de sueño Ajá. culpan a la electrónica. ¿Vos tenés hijos? Tengo de adolescente, tengo a Lorenzo, que tiene 13. ¿Qué opinas? Y lo primero que uno puede decir es que la culpa es del padre, o de no controlar a su hijo. No busquemos la culpa, claro, sino que vamos a la primera responsabilidad. ¿Qué pensás con respecto a esa noticia? Exactamente. Léame de vuelta el título, perdón. Por eso. Léalo. Los padres de adolescentes privados de sueño culpan a la electrónica. Bueno, diría yo que se están sacando de encima la responsabilidad, porque están culpando a otro de una cuestión que tiene que ver con la crianza y la educación del hijo. A ver, ¿cuál es el problema médico? Es decir, ¿por qué lo aborda la medicina? Claro. Buena pregunta. Esta cuestión, ¿no es cierto? Por eso dije, esto aparece en una revista de difusión de temas médicos, ¿no es cierto?, a partir de un trabajo hecho en Estados Unidos, que dice que el 43% de los padres dicen que su hijo tiene problemas para quedarse dormido, o quedarse dormido, o en las redes sociales y los teléfonos celulares están citados como las principales razones. Es decir, o el niño no duerme, producto de que se queda con la electrónica, a través de sus redes sociales, y después, al otro día, la actividad que le corresponde, está dormido. Claro. Sí, lo vemos en las aulas, doctor. A mí me pasa que hay chicos que son muy pequeños, algunos, por ejemplo, 11 años, 12 años, que los veo durmiendo en el banco y les digo, bueno, a ver, vamos a despertarnos para trabajar y demás. Y me dicen, profe, lo que pasa es que tengo sueño, ¿y a qué hora te acostaste? Y me acosté como a las 2, 3 de la mañana. ¿Y cómo? Y van a la mañana a la escuela, se levantan a las 6 para llegar a 7:15 a la escuela o antes. Y a algunos le pregunto, ¿qué pasó? No, me quedé yo en mi pieza con el celular jugando, hablando o leyendo no sé qué cosa. ¿Y por qué cae en un problema de salud? Cae en un problema de salud porque por este tema del sueño terminan medicados. Es decir, en el peor de los casos. No, en el caso frecuente. Es decir, por eso se está abordado en una difusión médica en virtud del consumo de drogas de uso prescrita, no de abuso. Estados Unidos. Esto es un estudio hecho en Estados Unidos en base a niños que tienen déficit de sueño. Encuesta a padres. El 43% de los padres cree que este problema, o que se duerme tarde cuando debería estar dormido en un determinado horario, o que al otro día a la mañana está adormecido producto de no haber dormido la noche anterior, todo esto se lo atribuyen a la electrónica, es decir, a mantenerse en redes, eso a la adicción que se tiene hoy a las redes sociales. Entonces trae estos dos problemas. Eso es lo que voy a decir. El primer problema es que cómo se resuelve el problema del sueño. Entonces se trata de resolver a través de medicamentos que inducen al sueño. Bueno, pero ahí el error es de los médicos, de prescribir una medicación. Me parece que no pasa por a un ahí. niño, a un joven. Al niño, sí. El médico no se va a poner en el problema
de orden social, sino que va a ver la problemática por la cual se lo consulta, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esa problemática trata de superar ese problema. No se va a poner a investigar si realmente ese niño, y es un niño que es llevado por un padre, y ese padre es el que le plantea el problema, no el niño. O sea, le busca una solución rápida y la farmacológica. La pastilla se la haga al niño. Claro. Solución rápida debería y hablar, que el médico podría hablar con el padre y que decir, no. señor, usted también podría a la noche, a las 10 de la noche, decirle, ¿me permitís el celular, mi amor? Y te vas a dormir. Está bien, pero ustedes comparten que el primer problema es que la electrónica Sí, genera esto. provoca adicción. Como padres, Sí. que este es un Sí, problema sí. real. Es un problema, doctor, ¿O no? es Sí. un problema de Bien, grandes, entonces vamos al problema de la tecnología. es un problema de grandes y de chicos. Exactamente. O sea, yo tengo, casualmente ayer hablaba con un productor amigo, me decía, me quedé despierto hasta tarde, porque no podía parar de usar el teléfono, la compu. Me siento tan bien que, bueno, me quedé colgado hasta las 3 de la mañana y obviamente al otro día tenía que ir a laburar. Y bueno, estaba esta cuestión de que se había colgado, se había quedado pegado en las redes y no se había dormido en tiempo y forma, y el otro día obviamente andaba medio como sonámbulo. Bien. Vamos acá a poner un punto. La tecnología, ¿para qué está? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Sí, No sí. está para otra cosa, no está más allá de eso. Bueno, vamos a la frase remañida que dice: el hombre no está al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio del hombre. Porque cuando uno se pone al servicio Es que es para, de la tecnología, para mejorar la calidad de vida de las personas, si no, Claro. no tiene sentido la tecnología. ¿Para qué si no? Si no es Para para el hombre esclavizarte. mismo, pero bueno, pero no es, si no es para el hombre mismo, ¿para quién es? Pero ¿Para acá los ya animales? Estamos hablando de lo que dijo Alejandra, es una adicción. Cuando ya no se Bien. puede dejar el celular a la noche, uno no se da cuenta de que pasan las horas que son para dormir, para descansar, bueno, ahí ya hay una adicción. ¿Sabe Uno que tiene que reconocer que hay una adicción para poder generar Ese ese es cambio, el ¿no? segundo elemento. Es el segundo elemento. Claro, ¿Por qué? Porque la adicción se combate, vamos a tomarlo en general y tomemos el ejemplo de las drogas de abuso, ¿cómo se combaten? Indudablemente que quitando el agente adictor. Entonces acá el núcleo del problema es que cómo quitar la adicción a las redes sociales, a la electrónica, cómo quitarla. alejando la electrónica, alejando el celular, Haciendo actividad generando- física. Ajá. Y eso es fácil, ustedes lo ven fácil, decir, No. se acabó el celular, se acabó... Pienso varias cosas, Tordo, mire, y después le voy a hacer una pregunta. Primero, estamos pegados a la tecnología, sobre todo al celular. El otro día incluso lo veía en mi propia casa, mi hija, la Cata, tiene un celular de juguete, viejo, que lo usa de juguete, y ella se despertó y lo primero que hizo, como hacemos nosotros, ir a buscar el celular. Y se sentó a comer y puso el celular y hablaba como nosotros hacemos mientras Somos el estamos ejemplo comiendo. nosotros. Entonces, fue un llamado de atención. Lo otro, volviendo al título que usted mencionó, léamelo por favor otra vez al título. Ya te lo leo. Léalo por favor. Porque también a mí esto me hace ruido y lo relaciono con un psicólogo con el que estuvimos charlando con Tania hace poquito, que también hablamos aquí en la radio, que él decía: los adultos han dejado de educar a sus hijos, se han descomprometido con sus hijos. O sea, lo más rápido para que no me jorobe el pibe y para que deje el celular, una medicación. El tema es hablar con los chicos, empezar a trabajar con ellos, y nosotros, vuelvo a mi ejemplo, ¿no? Que me pasaba con esto con la Cata, con la más chiquita. Decir, bueno, nos sentamos a comer, por ejemplo, no se usa el celular. Nos vamos a dormir, bueno, se acaba el celular, se acaban las pantallas, y nos vamos a dormir y apagamos la luz. Y descansamos porque mañana hay que trabajar o hay que ir a estudiar. Y lo relacionaba también con una cuestión que leí hace poquito, que tiene que ver con la neuroplasticidad. Vuelvo con esto que mencioné hace un rato. Cuando uno tiene un hábito, por ejemplo, negativo, como este del celular, de tenerlo permanentemente, de ser un esclavo del celular, está bueno esto de empezar, decía Daniel Goleman, en el libro El liderazgo, decía empezar con pequeños hábitos que rompan esas viejas estructuras. Es decir, a ver, yo sé que no me puedo despegar del celular, bueno, hago esto, cuando llego a mi casa lo apago.
y lo pago, y no lo uso. Me cuesta, pero lo voy a pagar. Sí. Llego a mi casa y tengo que lograr ese hábito, y lo dejo en un lugar donde no lo voy a tocar. ¿Te puedo hacer una pregunta, porque son ustedes dos que son docentes? Diga. Porque el gran problema de los chicos que no van a poder apagar el celular en la secundaria es que trabajan con el celular interconectados con los docentes, inclusive con los otros alumnos cuando trabajan en grupo. Entonces, ¿cómo hacen? Porque entonces los docentes se tienen que replantear que la educación no puede darse a través de un celular. Sin embargo, en la escuela de secundaria, en muchas escuelas... Bueno, en mi escuela, por ejemplo, casi no hay wifi en ningún aula, así que no ese problema, salvo que el chico tenga wifi en el celular. Porque trabajan en grupo y entonces se interconectan y el docente les pregunta al chico, ya están terminando, entonces, ¿cómo se hace? Y ahí lo que hay que fomentar es volver a los libros. Por ejemplo, a mí me pasó la clase pasada en un tercer año con Martín Fierro y me fui a la biblioteca de la escuela y busqué todos los Martín Fierro que había, más los que yo tenía, como para que pudieran leer uno cada dos. Y bueno, y nos faltó uno que no tenía, un chico, y bueno, le dije, a ver, fíjate, lee desde el celular, pero... Y cada uno lee una estrofa, cosa de que estuvieran atentos. Claro, pues volver a los libros, los manuales en las escuelas secundarias lo usan como para estudiar. Claro. Yo creo que nos plantea un desafío enorme la tecnología. Y le pregunto entonces ahora a usted, Tordo, ¿por qué usted trae hoy a la mesa esta cuestión y por qué le llama tanto la atención dentro de todas las cosas que a lo mejor había en esa revista científica, ¿no? Porque son... es decir, el camino lo dieron ustedes a la respuesta. ¿Por qué? Porque primero se trata de resolver un tema de conducta a través de la medicina, y eso no es así. Bien. La medicina no puede aportar nada a esa cuestión, solamente hacer comprender al adulto cuál es el problema, nada más que desde el punto de vista de la comprensión del problema, ¿no es cierto? Porque tengan en cuenta lo siguiente, la adicción tiene que tener un mecanismo que es continuo a la adicción propiamente dicha. ¿Qué sucede cuando el adicto a algo no puede consumir esa adicción? Aparece lo que se llama un síndrome de abstinencia, que está caracterizado por una infinidad de síntomas y signos, ¿no es cierto?, donde la persona llega a una situación que tiene una pulsión y esa pulsión la tiene que descargar. Bueno, ahí está la diferencia. Ahí es donde se empieza a discutir de este tema de la adicción, y estas cuestiones de orden psíquico se ponen entre comillas. Porque la adicción realmente tiene que producir una alteración en el sistema nervioso central, de tal forma que esa alteración se complique de tal manera que esos neurotransmisores sí o sí, si no tienen lo que están buscando para generar esa situación de estímulo, van a generar una conducta violenta, es decir, una conducta que realmente puede llegar hasta la delincuencia, y de la delincuencia terminar hasta en la muerte de otro, que es el mecanismo por el cual se lo lleva a las personas a esa adicción, de tal manera de que hay un mecanismo intrapsíquico, pero que tiene una base neuroquímica. Es decir, algo pasa dentro del cerebro, pero pasa desde el punto de vista de la química del cerebro, que realmente cuando hay abstinencia genera esa violencia que termina en conductas antisociales. En cambio esto, que es una cuestión de conducta, ustedes dicen, bueno, a ver, ¿qué propusieron ustedes desde la otra perspectiva? Bueno, que lean más, que le apaguemos el celular, que los padres comprendan, y todas son cuestiones vinculadas con la conducta. Es decir, la respuesta a esta cuestión, ¿no es cierto?, es muy compleja, pero no pasa por la medicina. Esa es la conclusión de este trabajo. Porque la medicina lo único que va a dar es lo que sucede en este trabajo que se demuestra. La medicina va a tomarlo como un estado de enfermedad. Y te da el remedio. Y te da el remedio. Claro, sí. Claro. Incluso hay un chiste que estamos de la evolución en la Tierra, estamos en el periodo ansiolítico. Eso que se está acuñando tiene por detrás toda una estrategia.
Y esa estrategia es que la industria farmacéutica de todos los ansiolíticos está creciendo exponencialmente. Entonces, esto que es una cuestión en la cual toda la solución va a pasar por otro lugar que no sea la medicina. Eso es lo claro. Absolutamente. Se habla mucho, doctor, del chupete. Perdón, sí. Permíteme cerrar el tema. Ciérrelo. Otra cosa es que sí se pueda consultar a ayudantes terapéuticos, como ser el psicólogo, que puede llevar a que estas cuestiones conductales se puedan superar, porque son, como ustedes bien lo dijeron, trastornos de la conducta. Claro. Es decir, estamos ante un trastorno de la conducta que está generando, ¿no es cierto?, un estado de adicción, entre comillas. ¿Por qué? Porque si fuera como una droga de abuso, es toda una técnica que debo ir reemplazándola a esa droga, porque si no va a ser la abstinencia. Es decir, no es simple agarrar y sacarle la droga de abuso a una persona, por más que lo quiera la persona, quiera salir de esa situación. No es fácil desde el punto de vista de la medicina decir, bueno, listo, te quito la droga y ya está. Esto es una cuestión conductual. Volvemos a algo que hablamos antes aquí en esta mesa y que lo habló también Tani, y lo quiero remarcar y lo quiero vincular más allá del tiempo. Porque Tani muchas veces remarcó esto de que, sobre todo cuando hablamos con el psicólogo Alejandro de Barbieri, de Uruguay. Sí, el uruguayo. Este psicólogo propone, los adultos no tienen que renunciar a educar a sus hijos. Y él, en una charla que dio hace poquito en el Colegio Inmaculada, dijo, ¿no? Muchos padres van al psicólogo para que el psicólogo le dé las respuestas de cómo trabajar como padre con su hijo. Entonces él dice, las respuestas, el psicólogo te puede ayudar, te puede asesorar, pero vos tenés que comprometerte como adulto en la crianza, en la educación, dice él, de tu hijo. O sea, las recetas no existen. Vos tenés que trabajar con tu hijo, volvé a mirarlo, volvé a hablarle, volvé a acompañarlo. Y fíjate lo que está pasando con tu hijo y con la tecnología. La tecnología nos viene como anillo al dedo para acelerar un montón de cosas, para estar interconectados y demás. El tema es justamente lograr un uso responsable de eso, y los adultos en eso no podemos desentendernos. Sí, Martín, pero ¿sabés qué? Comparto absolutamente. Lo que hay que mirar es que hay, como hablábamos fuera del aire con el doctor, la cuestión política global de todo esto. Detrás de esto hay un negocio. Hay un gran negocio. Y ahí los padres que queremos ser buenos padres y que queremos hacer todo eso, te puedo asegurar que se nos ha ido de la mano y se te va a escapar. Porque las redes sociales, la utilización de la tecnología a través de un celular está organizado. Está organizado para que la venta del celular para que se utilice el celular. Entonces vos podés poner todos los límites y debes hacerlo, pero hay cosas que se nos van a escapar siempre de la mano con lo que es las redes sociales, porque hay detrás de todo un gran monstruo de globalización capitalista de consumo que dice todos tenemos que tener celulares. Ustedes saben que en Argentina hay a veces se dice que hay más de más dos celulares que 2 o 3 celulares por persona. Eso tiene que ver con un sistema político organizado, económico. Bueno, entonces una sociedad de consumo. Claro, entonces donde por más que vos pongas, que los tenés que hacer, todo lo mejor y el empeño como padre y desde la educación, los educadores también, por eso es tan importante que los gobiernos provinciales, nacionales, se hagan cargo de la educación que se quiere tener para el país. Es tan importante, estoy esperando todavía la revolución de la educación yo. Es importante entender que hay cosas que nosotros no podemos manejar. Sí, entonces sobre eso hay que también trabajar desde lo psicológico, cómo cuidar a esos chicos. Vuelvo a reiterar lo que dice este trabajo. Demuestra que la medicina no es la solución de esto. Porque ¿qué hace el papá? Lo lleva al médico, claro, porque el nene no duerme o está adormecido en los horarios que no tendría que estar adormecido. Entonces, para corregir ese trastorno del sueño, medicación. Exacto. Esto no pasa por ahí la solución. Muy bien. Bien. Muy bien.
Música, Tincho, dale, y ya seguimos en esta mesa de un viaje con vos. Se te